por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Incline su rostro, por favor. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana. Una mañana en la cual tú me permites, Dios, poder impartir tu palabra, Señor. Declaro, Dios, mentes abiertas. Declaro, Padre, que esta palabra es una palabra que será impartida en sus vidas y que dé fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces está diciendo Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Pablo escribe a los Gálatas y dice: mis hijos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo dijo: tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque eran los hijos que Pablo estaba engendrando. Amén. Pablo estaba presente entre ellos. Pablo les decía: no soy intolerante, es decir, no prohíbo que otros prediquen el evangelio a los Gálatas, más bien me gozo de la predicación de otros. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Amén. Vamos a Filipenses 1:18, por favor. ¿Qué pues? Que obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Pablo quería que ellos predicaran el evangelio del reino. Él no les prohibía, al contrario, él se gozaba como padre en la fe. Como ahora el apóstol se goza en cada uno de nosotros cuando nosotros subimos e impartimos la palabra. Amén. Pablo se considera a sí mismo el padre engendrador y se consideraba a los creyentes, los Gálatas, los hijos engendrados en Cristo. Amén. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Quién era su padre de los Gálatas? Pablo. Amén. La labor dolorosa de dar a luz, en este pasaje, Pablo se comparó con una madre que da luz. ¿Cómo es un dolor de parto para las mujeres que han tenido sus hijos? Doloroso. Amén. Él había trabajado para engendrar a los Gálatas. Cuando por primera vez les predicó el evangelio, él los había engendrado. Pero él seguía teniendo dolores de parto, porque los Gálatas no entendían. Amén. Y Pablo vuelve a sentir dolores cuando ve que se habían desviado del evangelio que él les había predicado. Es ahí donde él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Amén. Amén. Cristo, como la persona viviente, es el enfoque del evangelio de Pablo. Cristo no predicaba otras doctrinas. Cristo predicaba a Cristo. Amén. Amén. Lo que Pablo predicaba era diferente de la enseñanza de la ley en letras. Pablo, al predicar a los Gálatas, era predicar la vida de Cristo a los creyentes, pero los Gálatas no entendían. Los Gálatas seguían en su carne. Los Gálatas seguían en sus mandamientos de hombres basados en la ley. Y Pablo por eso les dice: tendré dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Por eso Pablo menciona a Cristo siempre como el centro de nuestra vida.
y para ti, para mí, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Cristo fue crucificado para redimirnos de la maldición de la ley. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya no tenían que vivir bajo la ley, pero ellos vivían regidos por la ley. Amén. Lo que Pablo quería era que Cristo fuera impartido, que fuera formado en sus vidas, en cada uno de los Gálatas. Amén. Vamos a hablar de un propósito que es importante para nosotros, para mí, y que debe ser importante para ti, hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Amén. Hoy en día se ve que hay milagros dentro de las congregaciones, y usted se preguntará por qué. Pregúntele al que tiene al lado, ¿por qué? ¿Por qué? Hoy en día usted puede ver mucho en una congregación llena de gente, con muchos milagros, prodigios, señales, todo, pero sin la formación de Cristo. Amén. Amén. Hoy en día usted puede ver que una persona puede estar muchos años yendo a la congregación, pero sin la vida de Cristo. Y eso era lo que tenían los Gálatas. Ahí estaban, pero no eran formados por Cristo. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe a una iglesia, la escribe a los creyentes, a los Gálatas. La escribe para personas que participaban en la congregación día tras día, que no faltaban, que ahí estaban, pero les faltaba algo. Les faltaba la vida de Cristo. Les faltaba que Cristo gobernara sus vidas. Lo que hoy pasa allá afuera. No faltan, pero son gobernados por su carne, no son gobernados por Cristo. Amén. Amén. Era necesario que el Señor, por medio del Espíritu, iluminara sus mentes y les quitara toda la religión que ellos tenían, pero ellos no querían. Para que Cristo finalmente se pudiera formar en cada uno de ellos. Amén. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta que Cristo está formado en ellos? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo nos damos cuenta cuando Cristo ya está formado en ti? Hay dos cosas que el ser humano, el hijo, el rey, el sacerdote, tiene que reflejar cuando Cristo ya está gobernando tu vida. La primera es cambio de carácter. Ya no tienes el mismo carácter. Pablo dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, en padre de la fe. Todo cambió. Esa es la primera característica que debe tener un hijo de Dios, un rey, un sacerdote siendo formado por Cristo. Amén. 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 La segunda conducta
La segunda cosa que debe tener, una conducta totalmente diferente. Sí, amén. Tu conducta no tiene que ser la misma que la que tenías en tu viejo hombre. Amén. Ya no vas a hablar como hablabas allá afuera. Dijera el apóstol, ya no vas a decir, ¿cómo dicen? Víboras y te volcatas. Ahora tu lenguaje, tu conducta es diferente. Amén. Amén. Cuando la persona es formada por Cristo, su conducta cambia. ¿Por qué? Porque está siendo formada por Cristo. Ahí es donde te das cuenta de un hijo, de un rey, de un sacerdote que está siendo gobernado por la vida de Cristo. Amén. Pero Pablo no lo encontró en los Gálatas. Por eso les dijo, vamos a Gálatas 3:1, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer lo que yo les estoy enseñando? Y si usted se pone a leer todo Gálatas es un libro muy chico, pero enseña cómo Pablo manifestaba la vida de Cristo y cómo les enseñaba a los Gálatas. Les habla fuerte. Amén. Pablo no lo encontró en la vida de esta iglesia. Dijo, tienen que saber que Cristo tiene que ser formado en vosotros. Ustedes son elegidos, pero Cristo tiene que ser formado. Amén. En y en mí. Amén. Tú y yo sabemos que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos elegidos desde la eternidad, pero Cristo tiene que ser formado en mí. Amén. Pero Pablo, los Gálatas no lo entendieron. Amén. Pablo nos muestra en 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, su velo se quitará. O sea, no se habían convertido porque seguían con velos. Amén. Amén. Pero cuando nos convertimos al Señor, se quita el velo, la religión se quita, la maldad de la ley, los mandamientos de los hombres. O sea, ellos seguían en los mandamientos de los hombres. Todo esto está en la iglesia hoy en día. Los hombres, la iglesia está regida por mandamientos de hombres. Está regida por su carne y no formada por Cristo. La religión. Amén. Velo son las escamas, es la religión que aún los hombres tienen en su mente. Amén. Amén. Hoy en día las iglesias están llenas de religión, de mandamientos, pero no son los mandamientos de Dios, sino de los hombres. Es por eso que no están formados por Cristo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Amén. Nicodemo era un hombre con religión, lleno de letras, lleno de teoría, pero sin la vida de Cristo. Amén. Pero cuando se encuentra a Jesús, vamos a Juan 3:1 al 5, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Imagínense usted a Nicodemo siendo viejo y diciéndole a Jesús: ¿cómo es que puedo yo nacer de nuevo? Nicodemo tenía que ser formado por Cristo. Amén. Pero para esto tienes que mudar todo lo que tienes en tu mente Amén. y nacer de agua y del Espíritu. Sí, amén. Amén. El 7, por favor. Y le dijo: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La religión se maravilla con el reino, pero no cambia. Así es. Los Gálatas quizás estaban maravillados por todo lo que Pablo les decía. Pero cuando yo veo el versículo que les dice: voy a volver a sufrir dolores de parto por ustedes, ¿hasta cuándo? Porque quizás se maravillaban con la palabra, pero no se dejaban formar por Cristo. Así es. Amén. Sí, amén. La gente vive en un espíritu diferente al de Dios. Dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero si tuvieran el Espíritu de Dios, se dejarían formar por el Padre. Amén. Cristo no se forma en ellos, por el contrario, se anula el nacimiento de Cristo. Así es. Amén. Así que Pablo está diciendo: el velo, la religión, debe ser eliminado. Tu religión, todo lo que traes en tu mente, todas las estructuras mentales, todo lo que el hombre ha puesto en ti, tiene que ser caído para que puedas nacer de nuevo, para que puedas ser formado por Cristo. Amén. El velo, la religión, debe ser eliminado. Lo primero que Dios hace cuando usted y yo nos convertimos es que Dios quita el velo, la religión puesta por los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Y después puedes nacer de nuevo como Jesús le dijo a Amén. Nicodemo. Sí, amén. Amén. Cuando el velo es quitado, comienza entonces un proceso de formación Amén. de la vida de Cristo en nuestras mentes. Sí, amén. Esto no sucede. Si esto no sucede, mire lo que vamos a ver en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Pablo no podía hablarles como espirituales a los Gálatas, sino como a niños en Cristo. Usted que tiene hijos chiquitos no le puede hablar igual a un chiquito que a uno que está grande, ¿verdad? Pablo estaba diciendo: quien no tiene a Cristo formado en él es un niño. Y un niño no ve la madurez ni disfruta de la madurez, ni de la herencia que el Padre nos dio, que es la tierra, como reyes y como sacerdotes. Amén. Si tú no ves como rey y como sacerdote, nunca podrás gobernar el Señor. Amén. Los Gálatas no iban a poder señorear y gobernar la tierra, porque eran personas inmaduras, personas que no estaban formadas por Cristo. Amén. Sí, amén. Pablo nos enseña que ser un niño espiritual es igual a un esclavo. Por tanto, también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Amén. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo. Señor. Tú tienes el entendimiento de que eres heredero de todo, pero si no has dejado que el Padre te forme, en nada difiere. Amén. Porque no vas a poder gobernar y señorear como el Padre lo está diciendo en la Es Biblia. verdad. Sí, amén. Así que ahora vamos a entender cómo se forma Cristo. A ver, cuando una mujer está a luz, va a dar a luz, es porque usted sabe que va a dar a luz.
Amén. Tener un hijo en el proceso natural es el dolor más fuerte o más doloroso, pero luego viene la felicidad de la madre. Amén. Cuando nace ve a su hijo y dice: está formado, lo di a luz formado, está bien, no le hace falta nada. Pronto se alivia de los dolores y la persona viene con hábitos, costumbres, cada uno tiene una cultura y cada uno viene con una familia diferente. Amén. Y a esa familia o a ese hijo o a esa persona lo tenemos que restaurar, limpiar, pulir hasta que sea un padre, como lo dice en 1 Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Cuando eres restaurado, limpiado y pulido, eres uno con Dios. Amén. Amén. La revelación que es Cristo siendo formado en nosotros, la ley lo hace por lo externo. La ley, los mandamientos, todo lo que el hombre te dice, te cambia por afuera. Pero en el reino, que es Cristo, te gobierna desde adentro. Amén. Y Aleluya. lo expresas afuera. Amén. Amén. Pablo lo que quería con los Gálatas era restaurar, limpiar y pulir. Pero ellos no se dejaron. Ellos no entendieron. Hasta que fueran uno con el Padre. Amén. Pablo es un ejemplo de cómo se puede ser uno con el Padre. Aleluya. Amén. Primera de Pedro 2:2, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Pablo lo que quería ahí era que los Gálatas crecieran, pero ellos no entendían. Amén. El crecer significa aumentar, multiplicar. Cuando Dios, aquí voy a meter, espero y si no me corrige, Adán. Cuando Adán lo puso en el huerto del Edén, ¿qué era lo que Dios quería que Adán hiciera? Fructificar y Que se multiplicar. multiplicara. ¿Y qué iba a multiplicar? La vida A de Cristo. Dios. Así es, amén. 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 Este término se refiere al crecimiento saludable de un organismo hasta dar el fruto deseado o esperado. En una planta, ella debe crecer hasta el momento de llegar a dar el fruto esperado. En un ser vivo, su crecimiento es hasta llegar al punto de reproducirse. Amén. La vida en Cristo debe ser una vida de crecimiento. El plan de Dios es que el creyente crezca de la infancia a la madurez hasta el punto de reproducirse en otras personas. Amén. Aleluya. Eso es lo que el Padre quiere de ti y de mí. Sí, amén. Pablo era lo que quería de los Gálatas, que crecieran y que se reprodujeran en otros. Pero como dice el apóstol, los cabezones no entendieron. Aleluya. Gloria a Dios. Solo espero que nosotros no seamos cabezones. Hay varios. Sigue. Amén. Pablo también quería que los Gálatas fueran formados y transformados. Pablo dijo en Gálatas, vamos a Gálatas 4:19, por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses 27 y 28. 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuáles son las riquezas de este misterio? Cristo. Cristo. Amén. Entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. 28. Amén. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo Amén. hombre. Amén. Eso es lo que el Padre, lo que Pablo quería con los Gálatas. Pero ahora lo vamos a hacer nosotros. Amén. Amén. Formar significa un cambio de carácter esencial a semejanza de Cristo. Concibimos la vida de Cristo como una vida transformada. Pero no es eso lo que... La vida que Cristo nos ofrece es una vida intercambiada en el sentido de que ya no es la nuestra, sino la de Cristo reproducida y formada en nosotros. Amén. Ya no es tu vida, ya no es mi vida, es la vida de Cristo. Pero a los cabezones, los Gálatas y los de Efeso, les costó mucho trabajo entender. ¿Los de Prados dijiste? No, esos van entendiendo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, Amén, aleluya. en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Si somos transformados, quiere decir que este cuerpo incorruptible, o sea, donde gobernaba la carne, porque ahorita ya no gobierna la carne, ¿verdad? Amén, amén. Ya no les sirve. Es por eso que tenemos que morir a los deseos de la carne, porque un cuerpo muerto ya no tiene los deseos, ya no tiene deseos, porque la transformación nos lleva a vivir una vida para el Padre, como Jesús, siendo uno con Dios, siendo la voluntad del Padre. Así nosotros la debemos de hacer. Sí, amén. Amén. Esta no es una vida que tengamos que reproducir nosotros, es la vida de Cristo reproducida en mí, Amén. que por naturaleza la tengo que reproducir en otros. Amén. Amén. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo, Pablo ahí está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan de esa predicación que la dio el apóstol? Pablo entendió que tenía que llevar el yugo del Padre. Amén. Amén. Pablo entendió que ya no vivía él, sino Cristo. Pablo llevaba el yugo del Padre, era formado por Cristo, pero los Gálatas no lo entendieron. Es por eso que seguían dando dolores de parto. Pablo quería que ellos fueran formados por Cristo, y después de ser formados que tuvieran un crecimiento y pudieran impartir la vida de Cristo. Amén. Cuando tú y yo entendemos
que debemos llevar el yugo del Padre, ya nos damos dolores de parto. Los Gálatas no lo entendieron. Tremendo eso. No entendieron que tenían que ser formados por el Padre. De nada sirve que estemos sentados día tras día en cada servicio cuando no hay una transformación. Amén. Amén. Por eso es bueno entender que tienes que llevar el yugo del Padre. ¿Sabes? Pablo les hablaba fuerte a los Gálatas. Yo estuve haciendo una comparación de esta Biblia en la Kadosh y yo le comentaba al apóstol, les decía, y espero no lo tomen a mal, les decía en un versículo, les digo, estúpidos, ¿hasta cuándo? Es que así les digo. Y después les di otro versículo. Vamos a, ese no lo tengo aquí, Gálatas 4:11, por favor. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Wow. ¿Sabes, Pablo, qué les estaba diciendo? Cuando yo leía esto, yo lloré. Porque ¿qué nos está hablando? No han crecido, no han madurado, les tengo que hablar como a niños. Es fuerte la palabra. ¿Por qué? Porque los Gálatas, me imagino a los Gálatas haciendo sus reuniones en casas, porque así dice, se comen unos a otros. Amén. Solo espero que aquí no nos comamos unos a otros. Por eso les digo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Solo espero que Dios no esté trabajando en vano con nosotros. Así es. Amén. 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 Por otro lado, Él ha sido revelado a nosotros Sí, amén. y debe ser formado en nosotros. Amén. Después de que Él es revelado, Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén. Pablo les predicó el Evangelio por primera vez a ellos y ellos fueron engendrados por Él. Sí, amén. Cristo nació en ellos, pero no había sido plenamente formado en ellos. Es aquí donde Pablo sufre dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos. Amén. 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 Cristo formado en ellos significa que Él tiene que crecer en nosotros para alcanzar una madurez. Amén. Cristo tiene que crecer en ti Amén. y tiene que crecer en mí. Amén. Y finalmente será formado en nosotros, llevándonos a dejar de ser niños para ser maduros. Amén. Para que ya el Padre no nos está hablando como a niños. Amén. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros para que lleguemos a ser hijos mayores de edad. Así como Juan les estaba hablando en primera de Juan 2:12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Juan les está diciendo que desde niño es un rey, pero tiene que alcanzar la madurez como reyes y sacerdotes para que puedan poseer la tierra, que es la herencia. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya confrontado. ¿Y ahí? A mí aún me confrontó, porque quizás no tengo el crecimiento que el Padre espera de mí. Amén. Así es que te invito a que tú lleves el yugo del Padre y te hagas uno con el Padre, y que no seamos nada más como los Gálatas, yendo, viniendo, pero sin ninguna transformación, sin ninguna renovación. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Padre, por favor. Y ahorita que la pastora estaba predicando de los dolores de parto, Dios me preguntaba, ¿hasta cuándo una mujer deja de sufrir dolores de parto? Hasta que nace el niño. Y mientras el niño no nazca completamente en la voluntad de Dios, que es con la vida de Cristo expresada a través de su vida, nosotros los padres en la fe no hemos dejado de tener dolores de parto. Pero cuando tú ves como este día a un hijo engendrado por el Espíritu y con el carácter de Cristo expresado a través de su vida, entonces tú sabes que eres un padre que está engendrando hijos en la fe. ¿Sabe? Hoy me siento muy complacido. Yo veo que Pablo decía, me temo que mi esfuerzo haya sido en vano con ustedes. Pero días como hoy son los que hacen que valga la pena de un padre en la fe como yo y como mi esposa. Cuando tus hijos se expresan y se manifiestan, cuando tus hijos demuestran el carácter de Cristo en sus vidas, cuando tus hijos demuestran que ya no eres necesario en este lugar porque ellos pueden hacer las cosas que tú haces, es cuando tú puedes decir, les conviene que yo me vaya, porque ahora yo sé que aunque no esté en esta casa, hay hijos que están reproduciendo el modelo y que están haciendo las cosas de la manera en la que los padres lo estamos haciendo. Quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos y le digas a Dios, Padre, forma a Cristo en mi vida. Quiero que levantes tus manos y le digas, Padre, necesito que Cristo sea formado en mi vida.
vivir para Él. Necesito dejar de vivir mi vida del yo. Necesito dejar de vivir mi vida de la carne. Necesito que Él se forme en mí para que yo pueda expresar la vida del reino que tú has traído a mi vida, Padre. Padre, que se forme Cristo en mí. Que la vida de Cristo llene todo mi ser para que yo termine de morir y para que se pueda expresar a través de mi vida. Oh Dios, yo anhelo tu vida en mi vida, Padre. Enséñame a morir, Señor, y enséñame a ganar cada día más de Cristo en mí. Que el trabajo que tú has hecho en mi vida no sea en vano, Padre. Que el trabajo que tú has hecho en mi vida, Dios, pueda rendirte mucho fruto y yo pueda ser una tierra fértil que pueda fructificar mucho para ti, papá. No queremos ser insensatos, Padre. Queremos ser hijos con carácter. Queremos ser hijos con gobierno. Queremos ser hijos del reino. Hijos que entienden la necesidad de la vida
están siendo llenos de la vida del Padre, que están siendo llenos de la vida de Cristo, y que Cristo se está expresando a través de ellos. Y por eso este día yo hoy le doy gracias a Él. Dale a la persona que tienes a tu lado y dile: Cristo se está formando en ti. Cristo se está formando en ti. Así es que sigue perseverando. Quizás eres un hijito, pero con la ayuda de Dios vas a llegar a ser un joven, y después vas a poder llegar a ser un padre. Y cuando seas un padre vas a llegar a la madurez que te va a permitir multiplicarte en otros. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Den un aplauso fuerte al Padre. Gracias, Señor. Gracias, wow. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues yo creo que a veces las palabras sobran. Me siento muy contento con lo que esta mañana ha disfrutado mi espíritu. ¿Sabe? Yo sé que estamos viviendo un tiempo en el que hijos se están levantando en este lugar. Gente entendida, gente de la casa de Isaacar que entiende de lo que se trata, que entiende que no se trata solamente de hablar.